que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, permítame, con las cifras que nos dieron ayer, hacerle una primera aproximación. Fíjese la palabra que uso, ¿eh? Una primera aproximación de esos números, para que usted vaya preparando su mente y en vez de entretenerse escribiendo pendejada, diría mi abuelo, Pendejada. ¿no? Haga análisis para que utilice el cerebro. Usted tiene, su mente tiene más neuronas instaladas que cualquier computadora que usted conozca por ahí. Así que use la mente y se va a divertir. Y yo tengo unas proyecciones matemáticas hechas. No las voy a usar ahora. Estoy esperando que pase estos días para ver por dónde van los timbales. Dice las cifras que tengo. Oficiales ya, Fernando. Oficialmente, en las elecciones del 5 de mayo del año 24, hay habilitados para votar 3.004.083 panameños. La población panameña es de 4,2 millones. Pero habilitados para votar oficialmente, el listado tal, son 3 millones 4.000, como aparece aquí en la primera plana del periódico Metro Libre. Aquí está, 3 millones. A ver, ahí está. Bueno, en los estados del tribunal está. Yo voy a usar las cifras del tribunal electoral directamente. Bien, de esos 3 millones, observe lo siguiente. 1.511.000 son mujeres y 1.494.000 son hombres, es decir, 51-49. Pues nada. Les regalo los decimales. Trabajo con los números enteros porque es más fácil retener. Para el análisis cuantitativo, nosotros no estamos lanzando un satélite a la Luna. No, nosotros lo que estamos haciendo es un cálculo para que usted tenga un método. Bien, de esos 3 millones 4.083, fíjese cuántos están inscritos en partidos. Me voy a quitar los lentes. Yo leo sin lentes, ¿no? 1.659.300 panameños están inscritos en partidos políticos. Y 1.344.783 no están inscritos en partidos políticos. Es decir, más de la mitad de los panameños está inscrito en partidos políticos. De ese 1.651.300, 4 partidos, los partidos más grandes, se llevan cerca del 80% del voto. De los inscritos, no del voto. Ahora le doy cómo usted puede calcular el voto de los inscritos. Por ejemplo, usted suma todos. ¿Cuáles son los 4 partidos? El PRD, CDRM. CD, RM, Partido Panameñista. Son los 4 grandes partidos. Cuando usted suma esos 4, en un aproximado representan 1.3 millones. El resto son para los pequeños. ¿Y por qué es importante tener esto? Le tomo un ejemplo. 2 si quiere. 3, da igual. ¿Qué significa esto? Que las estructuras de los macropartidos que se distribuyen regionalmente y todos los que hemos ido a campañas electorales sabemos la importancia de la organización territorial por regiones. Nadie gana la presidencia, Fernando, sin esa estructura. Pero, por ejemplo, el caso de Endara en el 2004. Un partido pequeñito. Sí, pero había una invasión. No en el 90, en el 89, en 2004, cuando fue con Solidaridad. Un partido pequeño, un partido casi sin estructura porque nacional. Él llevaba más la bandera porque además tenía una buena apreciación como presidente. Sí. Pero no ganó. Bueno, pues. Las elecciones no son para llegar de segundo. ¿Ah? Fernando, si usted queda de segundo con un voto bueno, ya perdiste. Quedó de segundo, pues perdiste. Las elecciones son para ganar. ¿No? Bien. Entonces, haga el siguiente ejercicio. De ese 1.511.000 partido, ponga PRD, Partido para RM, Cambio Democrático, Panameñista, los grandes.
ponga el número de votos que tiene. Entonces se va a dar cuenta, le voy a hablar en términos generales. El Partido Revolucionario Democrático tiene 1.680.000, 90.000 votos. La alianza de Rumor-Rux entre el Partido Humanista y el Cambio Democrático representan 500.000 de votos. Sí, Inscritos. todo el mundo vota por los inscritos. Es decir, No, espérese, déjeme, no se adelante la análisis que quiere hacer. A ver. Ese es el número. ¿Ok? El partido RM tiene 289. Entonces usted aplique ahora un factor. Normalmente en la historia, el 80%, en una buena votación, sí. el 80% de los inscritos en un partido votan por ese partido. Han votado históricamente por ese partido. Si yo tengo 1.000.000, el 80% son 800.000. Nadie tiene 1.000.000. Sí. Okay. Entonces usted puede ir subiendo o bajando ese número en función de lo que usted considera está pasando. Entonces, esa es la primera cosa que usted puede hacer. En los partidos pequeños, el número de posibilidades de ganar representantes, alcaldes, diputados es menor. ¿Por qué? Porque en los circuitos uninominales, el que más votos sacó ese es el que ganó. Entonces, ¿quiénes son los que van a sacar más votos? Los partidos grandes. Bueno, todo es No digo como absoluto. teórico. Estoy hablando de la tendencia. La tendencia no se va a cumplir dependiendo de algunos otros factores. Entonces, a los que corren como independientes, que ahora son mucho más, Sí, y tienen más fuerza también. no tienen más fuerza para los puertos locales, tienen menos fuerza para los puertos locales, porque el voto se distribuye más y van a votar, normalmente van a votar por el candidato que ellos quieren y van a tachar a los demás. Entonces, en los plurinominales, la ventaja es para los partidos grandes, por el residuo y por cómo se hace el conteo. Sí, un sistema macabro. Pero esa es la ley. Sí. No vamos a inventar la ley cuando ya la ley está hecha. Y con esa ley la que vamos para las elecciones. Yo estoy en contra porque impide la representatividad. Pero ya eso, que yo esté en contra o no, es inmaterial. Es la ley electoral la que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué le planteo con esto? Los candidatos independientes tienen un problema, que es que ellos no saben quiénes son los que se inscribieron por ellos. No saben dónde viven, no tienen correos, no tienen... les es más difícil. Esta es una estructura montada para partidos. Sí. Y es más complicado para los que corren por independiente. Los que corren como independientes, pero fueron miembros de un partido, tienen una ventaja, que conocen estructuras políticas. Sí. No necesariamente la gente vota por ellos. ¿Por qué? En la psicología de un miembro de un partido, usted tiene que ser miembro de un partido para entender la psicología, porque a veces el deseo no hace la historia en ningún lado del mundo. Yo no gano una guerra porque deseo ganar la guerra. Yo gano una guerra si tengo estructura militar, los soldados, las armas, los aviones, lo que sea, que se necesita para ganar la guerra. Quienes ganan las guerras son las estructuras locales, que son las que... Acuérdese de los circuitos electorales. Usted está acá pensando, póngase en un circuito electoral como Q, por ejemplo. Le doy cualquiera. Sí. Yo tengo que traer gente de los llanos y transportarla, porque si no lo transporto no van a votar. O de Capira, si yo no estoy por la montaña y las mesas colocadas y tengo que entender toda esa logística. Entonces, ¿vamos a tener independientes en la Asamblea? Sí. ¿Que vamos a tener independientes porque el periódico La Prensa piensa que van a ser muchos independientes? No. Van a ser lo que son. Son los que tengan la capacidad de tener estructuras locales. Por ejemplo, muchos de ellos aspiran, si no salen por medio cociente, no salen por residuo. No. Porque el residuo pertenece a los partidos grandes. De verdad. Así está la ley. Entonces, ¿usted qué tiene que ver en esto? Vamos a tener, entre los 4 partidos grandes se van a distribuir la mayoría de los representantes de corregimiento, la mayoría de los alcaldes
y la mayoría de los diputados. ¿En qué proporción? Ya lo veremos. ¿Qué puede afectar esto? Ahora, hay dinámicas políticas que pueden afectar esto. Yo lo que le propongo entonces es que haga el voto. Y entonces hay profesores, hay psicólogos. El voto más seguro a votar es del voto de la gente que está entre 50 y 60 años. Ese es el voto más... Ese es el voto que va a votar con fidelidad, va a votar. Sale a votar. Sale a votar temprano. Usted se verá ver que en las elecciones, cuando va el domingo, los primeros que van a votar somos los viejos. Bueno, un hombre de más de 40, 50 años tampoco es que esté muy viejo, hombre. No, pero los viejos son los primeros que vamos a votar. Sí. Ya después que usted tiene 50 años, pregúntele a su nieto, a su hijo, para que vea qué piensa de usted. Sí. Bueno, sí. ¿Está súper viejo Sí. o no? Sí. Entonces, los viejos son los que más votan. Es decir, del porcentaje de votos, el tribunal dice que el 80% de los 3 millones, voy a quitar los 4.000 para efectos de redondear, serían 2.400.000 estarían votando. Si vota el 80%, como dice el tribunal electoral. Yo creo que va a votar el 75%. Pero bueno, eso da igual. Nada más que entre más se achica, menos necesita pagar. ¿Qué es lo que sucede en este proceso electoral? Dependiendo, ahora sí, de un factor subjetivo, que ya sigo subjetivo en el sentido de que, cuya decisión no conocemos. El factor Martinelli, voy a ponerlo con nombre y apellido, Ricardo Martinelli. El escenario A con Ricardo Martinelli es una cosa y el escenario B sin Ricardo Martinelli es otra cosa. Entonces, cuando yo tenga definido eso, tengo definido más mis cálculos. Porque el factor con Martinelli le da al partido RM mayor valor en el proceso electoral, más allá de lo inscrito. Entonces, en el factor no Martinelli, cuenta ahora sí el aporte que el candidato haga. Entonces, en esos aportes ustedes van a medir ahora cuánto, además de la alianza partidaria, produce Gaby Carrizo, cuánto produce Rómulo Ruz, cuánto produce Martín Torrijos, cuánto produce la profesora Maribel Gordón, la diputada Zulay, el diputado, el ex ministro Melitón. y el de Moca, ¿cómo se llama? Lombana. Entonces, mira por las proclividades. Ninguna elección se parece a la otra. O sea, usted no puede usar los números de... Yo hablo de las tendencias de voto en 6 elecciones post-invasión, que me dan una idea más clara de lo que está ocurriendo. Tengo datos más precisos. Entonces, los partidos deben diseñar estrategias para que vote el 80%. ¿Qué pasa hoy? Que en el caso del Partido Revolucionario Democrático, en la práctica lo que hay son 3 candidatos. Gabriel Carrizo, candidato oficial. Martín, que aspira a llevarse una parte del PRD. Sí, y Zulay. Esto nos plantea un interrogante, porque el voto fiel a la estructura oficial normalmente está en el 80%. Cuando usted baja del 80%, la probabilidad de que usted sea electo baja. No sé si me estoy explicando. Al ocurrir esto, entonces la campaña de Carrizo tendrá que mirar cómo maneja el caso de las 3 competencias que tiene el electorado PRD, y los independientes tendrán que mirar cómo estos disidentes del PRD manejan. Es decir, los disidentes tienen más capacidad, en teoría, de apelar a los independientes que los partidarios. Pero normalmente la gente busca ¿en qué cosa? Estabilidad, capacidad. Entonces, en el escenario A con Martinelli, la probabilidad es una y la probabilidad con Martinelli es otra. En la otra probabilidad, que depende de factores que debemos conocer pronto, juega mucho el manejo de la campaña hacia los jóvenes. Pero los jóvenes per sí solos no definen la elección.
ni en Panamá ni en ningún lado. Los jóvenes tienden a votar más tarde y a votar menos. Porque normalmente, como esto es un domingo, estos muchachos se van de farra y se levantan tarde. Bueno, Y si llueve, no van a votar. Entonces, todos estos son factores subjetivos que la historia nos enseña a nosotros cómo manejarla. Por eso en la estructura local es tan importante. Porque la estructura local me permite a mí de saber, yo tengo que llevar a Fernando, lo voy a buscar a su casa y lo llevo en un carro para que vaya a votar. Y lo espero. Y lo llevo de vuelta. Esa estructura no la tiene todo el mundo. La tienen los grandes partidos. Entonces, nos enfrentamos a un proceso electoral, ahora sí, fuera de esto, cualitativamente en una sociedad altamente polarizada y altamente fragmentada. Por todo. Fragmentada por el discurso negativista que tenemos. Algunas de las propuestas pegarán. El pueblo panameño, desgraciadamente, no entra en diálogos. Estamos más en la parafernalia electoral, el que tiene la gorra, el suéter, la botella para tomar agua. Esa es la parafernalia. Eso no es propaganda. La propaganda es las ideas. Los debates tienen una importancia relativa, porque el debate se va a hacer regionalmente. Es quién gana las provincias. Eso es lo importante. Entonces, hay 5 distritos que tienen una importancia cardinal en el proceso electoral. El distrito de Colón, el distrito de San Miguelito, el distrito de Panamá, el distrito de Arraiján, el distrito de Chorrera. Son los 5 principales distritos para la presidencial. Sigue en orden el distrito de David, el distrito de Santiago y el distrito de Penonomé. En ese juego es que nosotros tenemos que hacer los juegos. Yo lo que les recomiendo es que cojan las cifras oficiales, miren las votaciones históricas, cojan el promedio histórico, hagan el primer ejercicio de cómo se vota partidariamente, históricamente, y después hagan los ajustes que usted considere necesarios o que creen necesarios. Y se van a entretener mirando las posibilidades. Porque no tenemos encuestas que nos den tendencias estratificadas ni confiables. Entonces, usemos el análisis cualitativo más que el cuantitativo y esperemos a que las fórmulas presidenciales estén listas. Y vamos a tener aproximadamente 7 u 8 encuestas. Bastan 7 sí, para tener una tendencia. así es.